En este vídeo vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular funciones derivadas. En clase vamos a ver cuál es la idea matemática de las funciones derivadas y de dónde salen, pero ahora vamos a ver el procedimiento para calcularlas. Antes de empezar el vídeo vamos a dar unas ideas previas. La primera de ellas va a ser la notación que utilizaremos en este tema. Hasta ahora, cuando hablamos de f de x, decimos que es una función cualquiera. Y la forma de expresarla es así. Cuando hablemos de funciones derivadas, vamos a denotarlas con f comilla de x, ¿vale? Y ya la llamaremos función primitiva o función derivada. Es muy importante que de ahora en adelante, siempre que veáis una comilla en la función, sepáis que está haciendo referencia a funciones derivadas. Ahora, antes de empezar a calcular funciones derivadas, vamos a ver dos propiedades que nos serán de gran ayuda a la hora de poder calcularlas. La primera propiedad va a ser que la suma o resta de dos funciones derivadas es igual a la suma o resta de la derivada de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto dicho un poco más coloquialmente? Si yo tengo una suma de varias funciones y quiero calcular la derivada general, es lo mismo que hacer la derivada de cada una de ellas por separado. Y la otra propiedad es que si quiero calcular la derivada de una constante por una función, k aquí es una constante, cualquier número, es lo mismo que sacar la constante y hacer la derivada de la función, ¿vale? Estas dos propiedades vamos a utilizarlas muchísimo a la hora de calcular derivadas. Teniendo claro la notación que utilizaremos y las dos propiedades, vamos a ver ahora algunas derivadas principales y a través de ellas generalizaremos a cualquier función. Esta tablita de aquí nos va a ser de gran ayuda para entender cómo se calculan las funciones derivadas. Primera derivada que vamos a hacer es la derivada de 1. Si mi función es 1, su derivada siempre es 0. Si mi función es una constante, la derivada es 0. Si os dais cuenta, estos dos casos es el mismo porque 1 podría ser una constante. Lo vemos separado porque es el principio. Luego más adelante siempre hablaremos de las derivadas de constantes, son 0. Siguiente función principal que vamos a ver es cuando tengo una x. La derivada de x es 1. Siempre que tenga que calcular la derivada de x, voy a decir que es 1. Por otro lado, si tengo que hacer la derivada de una constante por x, la derivada es la constante. En este caso de aquí, lo que podría hacer es hablar de esta propiedad. Si yo sé que la derivada de x es 1, la derivada de una constante por x es lo mismo que la constante por la derivada de x, lo que es la constante por 1, ¿vale? Ya hemos utilizado esta propiedad en este caso. Quedan dos fórmulas más que quiero que nos sepamos y ya nos podemos poner a empezar a hacer ejercicios. Si tengo una función de la forma x elevado a un número, la derivada va a ser n por x elevada a n menos 1. Ahora con los ejemplos vais a ver todo mucho más claro, pero todas estas fórmulas a lo largo del tiempo vais a tener que memorizarlas o asimilarlas. La última de las fórmulas que quiero que veamos es cuando tengo función elevada a un número. Se parece mucho a esta, de hecho, este es un caso particular de aquí, cuando f de x es x, pero esta es más general. La derivada de esta función es n por función elevado a n menos 1 por la derivada de la función. Estas dos, más adelante, vamos a ver que en realidad es la misma fórmula. Ya os explicaré por qué. Una vez que tenemos clara o no esta tablita, podemos empezar a hacer ejemplos de derivadas. Vamos a empezar por los ejemplos más fáciles que hay. El primero de ellos va a ser este de aquí. Imaginaros que la función a la cual yo quiero calcular la derivada fuera x al cuadrado más 3x más 1. Y me dicen, calcula la función derivada. Vale, tengo tres términos. Lo que voy a utilizar va a ser esta propiedad diciendo que la derivada de todo esto es lo mismo que la derivada del primer término más la derivada del segundo más la derivada del tercero, porque es lo que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Entonces, derivada de x al cuadrado, voy a la tabla y digo
x al cuadrado es de la forma x elevado a n. Luego su derivada va a ser n por x elevado a n menos 1. ¿Cuánto vale la n en este caso? 2. Luego la derivada de x al cuadrado es 2 por x, porque si le resto a 2, 1, como dice la fórmula, me queda 2 por x. Seguimos. Más la derivada de 3x es 3 por la x, o sea que es k por x. Luego su derivada va a ser 3, más la derivada de 1, que como hemos visto es 0. Listo, ya sé que la derivada de toda esta función es 2x más 3. Esta derivada es muy facilita. Vamos a hacer una un pelín más complicada. Imaginaos que la función ahora fuera f de x igual a 2x al cuadrado. En el caso de antes hemos utilizado la primera propiedad. Ahora vamos a utilizar la segunda. Si yo quiero calcular la derivada de esta función, digo, ahí va. Si tengo un 2 multiplicando a x al cuadrado, si utilizo la propiedad, dice que la constante puede salir fuera de la función, 2 por, y ahora derivamos x al cuadrado. Ya lo hemos hecho aquí arriba, pero lo voy a repetir para que os quede claro. Si tengo que derivar x al cuadrado, es de la forma x elevado a n. Si aplico la fórmula, me dice n, que es 2, por x elevado a 2 menos 1, 1. Esto nunca vamos a dejarlo así de separado, hay que simplificarlo, y nuestra derivada sería 4x. Muchas veces la gente lo que dice es que cuando tengo que derivar un polinomio, bajo el exponente y multiplico por lo de delante. Sí, también está bien, pero si aplicamos las propiedades matemáticas, todo tiene más sentido, ¿vale? Estos dos ejemplos son muy facilitos. ¿Os va quedando claro cuál es la idea? Vamos a hacer ahora otros dos ejemplos un poco más complicados. Voy a borrar estos dos ejemplos para tener hueco para poder hacerlos. Siguiente ejemplo, el tercero. Si yo tengo una función que sea de la forma 3x al cuadrado más 6x menos 2 y quiero calcular su derivada, ahora en esta función se combinan las dos propiedades. Tengo varios términos, luego voy a tener que aplicar la primera propiedad, y tengo constantes multiplicando a funciones, luego voy a tener que aplicar la segunda. Si quiero calcular la función derivada, va a ser aquí, derivada de 3x al cuadrado. El 3 lo dejo fuera y derivo x al cuadrado, el 3 lo dejo fuera por la primera propiedad, ¿vale? Digo la segunda, chicos. Ahora derivo x al cuadrado, que ya lo hemos hecho varias veces y sabemos que es 2x por que es de este tipo, y ya tengo la derivada de 3x al cuadrado, más derivada de 6x es k por x, así que la constante 6, menos la derivada de 2, 2 es una constante, 0, y como hemos dicho hay que simplificarlo al máximo, 3 por 2, 6 con la x, más 6, y listo, ya tengo la derivada. Vais viendo que es muy procedimental, no tenéis casi que pensar, es saberos esta tabla y aplicarla. Otra función. Esta ya sí que es un pelín más complicada. Decimos, f de x es igual a 2x menos 1 al cuadrado. Si yo quiero derivar esta función, podéis o bien decir que tenemos una identidad notable, desarrollarla y luego derivarla como el caso anterior, o decir, ahí va, si estoy en este caso de aquí, función elevada a un número, esta sería mi función, 2x menos 1, y n sería 2. Así que, una vez que la ubico en la fórmula correspondiente, aplico su fórmula para derivar. La derivada en este caso sería, vamos a ir solamente sustituyendo lo que dice aquí, ¿vale? n, 2, por la función 2x menos 1 elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. No lo pongo porque sabemos que cuando no pone nada es un 1. Por la derivada de la función, y la función es la derivada de lo de dentro. Ahora aplico lo de antes para este caso. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. Pues menos 0. Esto lo simplifico un poco más y me queda 2 por 2x menos 1 por 2. Y lo puedo simplificar aún más, quedándome 4 por 2x menos 1, y ya más simplificado, 8x menos 4. Y listo, ya tengo mi función derivada.
Voy a hacer un último ejemplo para resumir todo lo que hemos explicado y con esto acaba el primer paso de calcular funciones derivadas. Borro, hago el último ejemplo y acabamos. La última función, la quinta que vamos a calcular, va a ser f de x igual a 2x al cuadrado más x elevado a la cuarta. Antes era muy fácil porque podíamos hacer la identidad notable, pero ahora a nadie le va a apetecer elevar este polinomio a la cuarta, porque me va a quedar una cosa larguísima. Entonces, sí o sí tengo que ver que esto es de este tipo. Función elevado a un número. Función sería todo esto de aquí y esto sería la n. Aplico la fórmula para calcular su derivada, que dice n4 por función elevada a n menos 1. 2x al cuadrado más x elevado a 4 menos 1, 3. Por la derivada de lo de dentro. Vamos a ver cuál es la derivada de lo de dentro. La derivada de 2x al cuadrado, el 2 lo puedo dejar fuera por la derivada de x al cuadrado es de este tipo, así que 2x. 2x más la derivada de x, 1. 1. Esto de aquí, ahora vamos a intentar simplificarlo todo lo que podamos y me queda 4 por 2x al cuadrado más x por 2 por 2, 4 con la x más 1. Y en este caso no es necesario que desarrollemos todo el producto, podríamos dejarlo así, ¿vale? Espero que os haya quedado más o menos claro y en el próximo vídeo vamos a ir dando más fórmulas para calcular funciones derivadas e ir generalizándolo a cualquier tipo de función. De momento solo hemos calculado derivadas de funciones polinómicas. Si no os ha quedado claro, cualquier duda me la preguntáis y os la resuelvo encantado.